Vamos a empezar la última parte del encuentro. Que se trata sobre todo de que se produzca algo que hemos echado de menos, que es el intercambio entre todos los que estáis aquí. Y también, por otra parte, para que todas las preguntas que tengáis y queréis hacer las hagáis. También por si alguien se anima sobre la marcha a tomar el relevo para el siguiente encuentro, no estaría mal que hable ahora. Así que, al final, si alguien se decide, puede dar el relevo y decir el siguiente encuentro se hará en tal fecha, en tal ciudad. Nosotros, encantados. Y nada, Jorge va a presentar las mesas de trabajo. Aquí falta gente, Almudena, Joan, alguien que suba ahí. Falta de otra mesa de trabajo, Almudena, perfecto. Y me falta... No, me falta alguien. Y Virginia no, Virginia está aquí. Así que bueno. María José. Falta de educación reglada, es verdad, es que está Jorge, es cierto. Venga, sube. Y bueno, Joan. Bueno, yo añado así una silla. Bueno, pues Jorge introduce mesas de trabajo. Sí. Ahí. Sí. Bueno, ahora empieza el desorden, ¿eh? Hasta ahora ha sido todo muy ordenado. Me prohibieron participar antes porque eso causa el caos. Y ahora al final ya toca las mesas de trabajo que hemos hecho. ¿Funciona, Jana? Ok, fantástico. A ver, ¿por qué hacemos los encuentros, no? Este es el tercero y básicamente es para vernos las caras una vez al año al menos, porque todos nos conocemos por Facebook. El primer encuentro fue en el 2014, aquí en el Reina Sofía, unas 40 personas, coincidiendo con una exposición que se llama Playgrounds, por eso ahora se llama Grupo Playgrounds, que solo es un grupo Facebook. El segundo encuentro fue en Barcelona, también un poco para verse en las caras. Y ahora ya el tercero tiene el mismo objetivo, que es unir a la gente. La gente que ahora en España, muchos arquitectos enseñan arquitectura a niños y otros profesionales desde otros facetas y puntos de vista. A ver, si cada uno va por su lado, no vamos a llegar a ningún sitio. Cada uno en su pueblo, en su ciudad, haciendo sus talleres, no sé qué, y van a hablar con el alcalde pues no les hace ni caso. El objetivo sería trabajar juntos, ¿no? Estar unidos, claro, eso es muy complicado. Pero sí que, a ver, ¿qué es aquello un mínimo común denominador que nos une? No sé cuál es, pero habría que encontrarlo y luchar por él, y avanzando juntos. Si algún día, más o menos coordinados, somos capaces de hablar con el Ministerio de Educación, por ejemplo, o el de Cultura, pidiendo algo concreto, pues a lo mejor lo conseguimos. Y si cada uno va por su lado, pues no. Cada uno seguirá en su ciudad. Bueno. Entonces, ¿qué es ese mínimo común que nos une? Pues no lo sé. Salieron unas mesas de trabajo que durante un mes se han ido preparando un poquito por parejas para hoy poder decir algo. Pero que puede que esté bien, puede que esté mal, pero solo es un punto de partida, es un eslabón, ¿eh? Ahora hay que seguir. Y un poco, no sé cómo. No están cerradas a nadie. Quien quiera participar, participa, pero el cómo no sabemos, ¿eh? Y bueno, pues ¿cuáles son las mesas que se nos ocurrieron? A ver, la de participación, que la han hecho ellos dos, han empezado a formular algo y ahora lo explicarán. La de lo que sería educación, lo llamaron no reglada y otra de reglada. Yo creo que está mal, yo creo que sería obligatoria o no obligatoria, porque hay educación, por ejemplo, la que se hace en las escuelas de arte para niños o en Finlandia, no es obligatoria, pero está más o menos reglada. Se ha creado un currículum nacional para ello, más o menos unas pautas. Pero bueno, participación reglada, no reglada, una sobre un proyecto que queremos hacer en 2018, que es la Bienal de Educación de Arquitectura para Niños y Jóvenes, que ahora lo explicamos. Otra mesa que es muy práctica, que es la que genera el blog que hemos creado para el encuentro y que a ver cómo se proyecta hacia el futuro, que lo han hecho María José y el lobby de Valladolid. Claro, el blog lo tienen que llevar una o dos personas, no todo el mundo se va a meter en el HTML
pero sí que tiene que ser lo más abierto posible, ¿no? Y a ver, ¿qué más? Luego hay 2 mesas que no se ha trabajado, bueno, que no vamos a presentar nada, que uno sería, pero que han surgido, que sería un poco juguetes de arquitectura o objetos de arquitectura pedagógicos, ¿no? Porque aquí en España tenemos a Fermín Blanco, un arquitecto que ha creado un juego, luego tenemos los amigos que viven en Holanda, Juan y Susana, Juan es argentino, Susana española, y crean juegos y tienen una tienda de juguetes. Tenemos a Marco de Porto, es arquitecto especialista en juguetes, profesor en la Universidad de Porto y hace talleres con sus alumnos donde se crean juguetes, bueno, no solo en Porto, sino en muchos países. O sea, y la otra mesa, que ya se me estoy olvidando, ¿cuál era? Ah, sí, edificios, bueno, espacios para la educación. Entiendo que son los colegios o jardines, ¿no? El edificio como educador, ¿no? Que nos enseñó John Dewey hace ya más de 100 años. Pero esa no se ha desarrollado. Están sobre la mesa. Entonces, en cualquier momento que queráis interrumpir. Esto no es como unas conferencias de antes, ¿eh? ¿Podéis explicar las de participación? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hola. Sí. No hemos llegado muy lejos, ¿eh? No, mira, la verdad es que ¿cómo empiezo? Este texto empezó de manera, bueno, a partir de unas preguntas que nos planteasteis. Yo soy Joan de Globus Vermell, de Barcelona, y ella es Almudena Chiquitectos de Madrid. Entonces hemos escrito un texto conjuntamente que empezó a partir de unas preguntas que nos lanzaron las organizadoras de Cuarto Creciente, y de un título que era este: Metodología de participación infantil y objetivos en ciudad y infancia. Nos pedían una página DIN A4, o sea, por eso digo que no hemos llegado muy lejos, porque era una cosa muy simple. Y lo único que intentamos este texto era reivindicar precisamente la participación de la infancia en todos los procesos urbanos, cosa que ya ha salido en varias de las charlas que hemos estado hablando, porque si nos creemos que la ciudad es de todos y es para todos, pues también tenemos que creernos que la ciudad la hacemos entre todos, ¿no? O tiene que ser hecha por todos nosotros. Y esto es lo que reivindicaba un poco el texto, que teníamos que dar la palabra a los niños, porque no solo son los ciudadanos de hoy, sino que también sean los ciudadanos, sobre todo de mañana, o al menos tienen mucho más mañana que los adultos, como nosotros, y porque aportan una perspectiva diferente, ¿no? También planteamos que estos procesos tienen que tener en cuenta, en primer lugar, o tienen que empezar cuando empiecen estos procesos de participación ciudadana y tienen que llegar hasta el final, a ver resultados, ¿no? O algo que comentaba también ayer la chica alemana de jazz, que no recuerdo su nombre, ¿no? Que tienen que dar resultados porque si no, Ángela, porque si no generan esta frustración de involucrar a los niños en unos procesos desde el principio para que luego no vean nada, o que vean que no ha servido para nada. También planteamos que deben respetar los ritmos y los tiempos de los niños, que muchas veces no son los mismos que los nuestros, ¿no? Que no debemos condicionar sus puntos de vista, y esto es algo muy difícil, también lo planteaba, joder, se me olvidan todos los nombres, el chico de Basurama, ¿no? Que muchas veces condicionamos pues, los puntos de vista. La educación al final nos cierra, yo creo, esta imaginación, esta manera de ver las cosas y nos la condiciona. Y bueno, y al final de estos 4 puntos simplemente que esbozábamos en el principio del texto, planteamos una metodología que en todo caso es la que puedes explicar tú. Hablamos de algunos ejemplos, el texto está disponible en el blog. Comentamos algunos ejemplos que seguramente todos conocéis, como el de la Ciudad de los Niños de Francesco Tonucci o iniciativas locales de Reggio Children en Reggio Emilia, o también, por ejemplo, aquí en Rivas Vacia Madrid, los foros infantiles y juveniles que llevan muchísimos años ya trabajando con niños. Permanentemente es un programa anual del que forman parte 15 o 20 niños que trabajan todo el año en mejorar cosas del barrio. Yo conozco, hay una metodología también que no sé si conocéis, que se llama Yo Diseño el Cambio, es un movimiento internacional que se llama Design for Change, lo podéis buscar en internet. Este movimiento surge en India y es un movimiento internacional que lo que quiere es que, ofrecer a los niños la oportunidad de cambiar el entorno que les rodea a partir de sus propias ideas, ¿no? Es una metodología muy sencilla que está ellos tienen una página española que es Yo Diseño el Cambio.
Y bueno, ahí tenéis disponible una herramienta que, bueno, es esta, que es un dossier que te explica cómo utilizar esa metodología. Que voy a ir muy rápido porque yo creo que lo interesante de esto es las preguntas, ¿no? Ha faltado un poco en el Congreso quizá la interacción con el público y yo creo que estamos aquí más para resolver preguntas. Entonces, como esto está disponible en la web, podéis consultarlo. Pero bueno, básicamente es siente, imagina, actúa, comparte y evalúa, ¿no? Que sería una palabra que ellos inventan. Siente, pues sería lo que hemos visto ya en todas las intervenciones, ¿no? Exploración, qué mejorarías de tu entorno, identificar los focos de atención. O sea, yo hoy en la conferencia de Carolina, que comentaba esto, los carteles de la ciudad, es un foco de atención, claramente, ¿no? Un niño que ve unos carteles de prohibido, eso sería un proyecto perfectamente Design for Change, ¿no? Y decide cambiar el cartel, que es una manera muy fácil de actuar, y propone un cambio en la ciudad, ¿no? Entonces, poco a poco, con esas pequeñas intervenciones se van haciendo grandes cosas, ¿no? Que es lo importante, que los niños vean que lo que ellos piden y lo que ellos trabajan se lleve a cabo, ¿no? No son estos proyectos que quedan ahí muertos. Imagina sería pues toda la creación de prototipos, imaginar, actuar, ellos mismos son los que crean las vías de actuación, en este caso imagínate que es bajar la altura de las papeleras, hay un proyecto en Barcelona que es eso, bajar la altura de las papeleras, de unos niños en un parque que lo propusieron, pues hablar con la alcaldesa, que la profesora hable, etc. Compartir, ellos, pues un poco la idea de Redocara, ¿no? Compartir todas esas acciones para el empoderamiento de la infancia, ¿no? Para que esos niños se den cuenta de que en otro país se ha hecho otra cosa y por qué ellos no lo van a hacer en su entorno. Y evalúa, pues sería como un análisis, ¿no? Evaluar bueno, pues, las fortalezas, las debilidades de este proyecto y los cambios, ¿no? Que se pueden llevar a cabo. Para evolucionar. Para evolucionar, exacto. Es una mezcla entre evoluciona y evaluar, ¿no? Es la mezcla de la palabra. Y era esto. Y era esto, nuestra mesa. No sé si tenéis preguntas o de otra mesa o damos paso a otra cosa. Pero que lo bonito sería que participáramos, ¿no? Porque estamos aquí hablando de participación, bueno, infantil en ese caso, pero al final da igual que sea infantil o no, o sea, participación y nadie participa. Quiero decir que es todo muy unidireccional, ¿no? Durante 2 días han sido todos rollos unidireccionales de aquí para allí y yo creo que estaría bien que hubiera un poco más de diálogo. Buenas, yo soy Carlos de Mausjas. Quería, al hilo de la participación que habláis, marcar una diferencia y plantear serias envidias que tengo con respecto a los alemanes que pedían a los colectivos, por favor, ayuda para desarrollar el planeamiento. Tengo la desgraciada sensación de que en el planeamiento urbano hoy por hoy en la península la participación ciudadana es todavía un estorbo y no están acostumbrados a ver mayores en las reclamaciones y menos a niños. Entonces, las dinámicas primero de información, de desarrollo, hasta llegar a esos lugares deseables, es que me gustaría que se acelerasen, por favor, que verdaderamente no solo es cómo tratamos nosotros con los niños esos modelos de participación, esas metodologías, sino que tiene que haber una sensibilización muy fuerte por parte de los que tienen el poder de mover esos presupuestos y esas capacidades de informar a la población para hacer un verdadero desarrollo participativo. Quiero decir que me gusta ver que nuestra fuerza está muy puesta, pero tenemos que ver también al otro lado de la puerta que con qué nos reciben. Con esa ilusión que vamos nosotros, no siempre... pero bueno, que hay esperanza. Quiero decir, con esto, solo a base de desarrollar programas podremos ir incidiendo en los ayuntamientos y en las zonas de urbanismo para que vayan atendiendo cada vez más a esos niños. Entonces, que a pesar de que sea difícil, quiero animar a todos a hacerlo. Nosotros seguimos dándonos contra la pared, pero lo seguimos haciendo hasta que un día alguno tenga que escuchar convencidamente esa voz de los niños. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es un escollo muy grande, ¿no? El tema ya político que se nos escapa un poco de las manos, pero la única manera de hacer ruido es lo que dices tú, ¿no? Proponer cosas. O sea, yo he hablado con antiguos concejales de Rivas, que es un municipio que tiene un montón de participación y cuenta que tiene propuestas, o sea, libros de propuestas que están ahí guardados en un cajón y que nadie hace caso, ¿no? Entonces eso también pues desilusiona a los niños que han estado un año trabajando en un proyecto que nunca se va a construir, que es el problema. Hola, bueno, soy maestra de la Escuela Infantil Zaleo y quería decir, bueno, que no tenía referencia de estas propuestas vuestras, ni siquiera sabía que existía este encuentro y que ya es el tercero y afortunadamente Javier Abad me avisó y me alegro mucho de estar aquí y se me ocurre
pues que a lo mejor existe, pero yo desconozco que lo mismo que ya, por ejemplo, el K2M ya lleva un par de años, el Reina Sofía, no sé, este año seguro, no sé si también creo que lleva más tiempo, ofreciendo talleristas a los centros, pues no sé si habría la posibilidad por parte del Colegio de Arquitectos, yo no tengo ni puñetera idea de cómo funcionan estas cosas, pero si habría la posibilidad de también por una cuestión de alfabetización en arquitectura, porque los maestros no tenemos ni idea de estas cuestiones, quiero decir, manejas unos mimbres, pero a mí me ha faltado en este congreso, por ejemplo, que se aterrizara un poquito más, al menos a lo mejor en una ponencia, lo digo para el futuro, que hubiera sido extensa en el cómo, la multidisciplinaridad que se puede aprovechar desde la arquitectura y tal. Entonces, a mí como maestra me faltan herramientas que creo que además es muy interesante, como dicen en Reggio, ¿no? Reggio Emilia, que venga alguien del mundo de fuera, un artista, un científico, un arquitecto, a meter aire fresco a los centros escolares. Entonces, lo digo porque, bueno, no sé si eso se puede iniciar o ahora hay, a lo mejor en Madrid tenemos, a lo mejor podemos hacer guiños al ayuntamiento, no tengo ni idea, eso no me compete a mí. También quiero invitar desde aquí, que mi escuela es muy receptiva y desgraciadamente nunca hemos tenido nadie financiado por nada. Toda la gente que viene a trabajar viene de, pues eso, de voluntariado y por el amor y los besos que le dan los niños. Entonces, pues que si hay alguien de aquí, de arquitectos o a estudiantes de arquitectura o que le guste la arquitectura o jubilados que sepan de arquitectura, no da igual, que mi escuela es una escuela acogedora, no soy la directora ni nada de eso, y es una escuela pública, pero bueno, soy muy atrevida y me llevo muy bien con la directora y se lo puedo trasladar. Entonces, que como yo sé que, y tampoco quiero que me pille la jubilación, que todas estas cosas son muy lentas, lo de generar una organización de red, digamos, de arquitectos en los centros, porque si hay alguien que quiere hacer algo, pues que, vamos, está invitado a que contacte conmigo. Creo que te puede contestar Diego Carreño, que el año pasado fue coordinador del Grupo Arquitectura e Infancia del Colegio de Arquitectos de Madrid, que está ahí al fondo. Gracias, Almudena, por la invitación a la contestación. Quería intervenir no solo para ofrecer o informar que el Colegio de Madrid lleva ya 3 años trabajando con colegios y con aquel que quiere a través de un grupo de voluntariado de arquitectos que trabajamos con la infancia. Pero esta intervención también me sirve para recoger un aspecto que he observado a lo largo de estos 2 días, y es el hecho de que, no como siempre, pero que estamos arquitectos, en general hablando para arquitectos, y creo que el ejemplo de la última intervención creo que es fundamental el que elaboremos una estrategia global, como habéis empezado a hablar antes, Jorge, para alcanzar a los responsables educativos, porque al final, si no, esto es un poco una siembra desorganizada. Entonces, creo que puede pasar por una red de información, de recursos públicos, no lo sé, creo que aquí hay mucho talento, como hemos podido ver, y agradecerles a todos los que también habéis expuesto estas experiencias. Bueno, perdona, que desde Madrid eso nos ofrecemos también como a colaborar con quien quiera a través de generar una posible red o de contactos o de relación bien con colegios, alcanzar a la administración, a las universidades, a quien haga falta, y no quedarnos aquí, sino trabajar coordinadamente en futuro. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar? No. Vale. Bueno, primero decir, ¿hay alguien? Sí. Ah, Natalia. Hola, mi nombre es Natalia Rey, vengo desde Colombia y cuando me he sentado a escribir proyectos me he encontrado, pues para pedir plata, recursos, siempre me he encontrado con una dificultad y es convencer a las personas que el proyecto va a tener una real repercusión en la vida de los niños, porque mi apuesta es decir, esto es importante porque ahorita juegan, porque experimentan, porque hay algo que está pasando, pero a futuro va a pasar algo. Entonces el Ministerio de Cultura me dice, bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Cómo lo pruebas? Y yo digo, no, pues porque se invierten los niños y no sé, hay teorías, pero digo esto es primero para preguntar si de pronto conocen estudios o hay, si hemos tenido como esa disciplina de decir, bueno, por ejemplo, Claudia decía, bueno, yo fui al colegio y a las 2 semanas volví y me di cuenta que había pasado esto. Entonces,
yo también tengo, o sea, varias personas me han dicho situaciones similares, pero creo que se ha caído como en lo anecdótico y creo que se necesita más unos datos científicos que, bueno, toda científica no, pero de pronto más datos que, sobre todo de las experiencias que llevan más años, Proyecto Terra o bueno, Mouse House, de poder construir entre nosotros una cultura de mostrar los resultados también en el tiempo, o sea, de lo que está pasando. Las tablas han sido importantes, los números, las personas a las que llegamos, pero también cómo evaluar en el tiempo un proyecto que puede llevar 5 o 10 años, cómo impactó en la vida de esos niños y si realmente esos niños hoy han sido mejores ciudadanos o no, las apuestas que hemos dado acá. Entonces también es esa invitación a los proyectos más viejos, a los ancestros a los que hay que preguntarles la sabiduría, no, pero pedirles en serio como incluir una metodología evaluativa desde los niños. Bueno, no sé, era mi pregunta e invitación. Sí. Bueno, yo no soy un académico, gente que sabe cómo hacer estas evaluaciones, por ejemplo, no sé si ayer lo explicó Ángela, pero en el artículo que nos envió Ángela Autke, ella precisamente evalúa si lo que ha hecho tiene impacto o no. Bueno, entonces, pero si elevas la pregunta, o sea, ¿sirve para algo enseñar arte? Entonces, ¿esto cómo se evalúa? Claro, siempre es el problema cuando vas a hablar con alguien, un político que te pueda ayudar con dinero. ¿Esto es útil? Bueno, y, claro, ahí estamos en una discusión, ¿para qué sirve el arte? Considerando que la arquitectura es un arte, ¿no? Bueno, permitidme que siga avanzando. Esto acaba a las 2 aquí, pero porque era muy caro. Luego podemos seguir hablando en los bares o lo que sea, ¿no? Pero vamos, permitidme que avance con las otras mesas. Perdón, yo me quiero decir una cosa con respecto a esto. Realmente es una pregunta que le acabo de hacer a Claudia de estudios científicos que prueben esto, ¿no? Hay muy poco, o sea, no hay casi nada. Hay cosas de Montañola de los años 70 que están totalmente descatalogadas ya porque son con unos modelos de familia que ya no existen, ejercicios tipo hacer una casa para un padre, madre, hijo, coche y perro, es así, literal. Pero bueno, son muy valiosos, fueron muy valiosos en su época. Hay muy pocas cosas, pero ahora mismo... no sé si has leído un libro de Francisco Mora que tiene un capítulo que se llama Neuroarquitectura, donde habla de cómo los espacios influyen, ¿no? en las personas, ¿no? Y era esto un poco que contaba Claudia, ¿no? Hay un instituto de neuroarquitectura en Estados Unidos, entonces igual por ahí yo creo que los americanos tendrán investigaciones, pero a día de hoy no existe una investigación que demuestre a lo largo del tiempo pues estas experiencias como las que hizo Montañola en los 70 en Berkeley, o a lo mejor sí, mira, me vais a dar unos datos, y que hizo Montañola en los 70, que realmente trabajó con un grupo de niños y hay unos resultados científicos, ¿no? Que sería con lo que habría que ir. Sí, hola, buenas. Yo soy Anabel de Mouse House y bueno, respondiéndole un poquito a ti, la verdad es que no hemos establecido un método de evaluación desde nuestra experiencia, llevamos 6 años, yo considero que son pocos años, aunque puedan parecer muchos. El Proyecto Terra lleva bastantes más años, quizás eso se pueda también aportar ahí en la evaluación y soy bastante de la opinión de Jorge, que al final son cosas bastante intangibles e inmedibles y un poco como ayer Javier Abad nos contaba, es una semilla que se planta y hay que esperar, ¿no? El bambú tardaba en crecer. Y yo creo que esto, pues bueno, yo creo que cualquier experiencia con el niño, aunque sea puntual, siempre va a ser buena y va a ser una semilla que va a quedar ahí, va a quedar un pozo, ¿no? Que es lo que siempre nos gusta hablar de la cultura como un pozo un poco inconsciente que tienes tú en el cerebro, ¿no? Entonces, con todas estas actividades, con estas acciones, a mí no me gusta medir en ese sentido y a un político quizás habría que llevarle en el camino de la confianza hacia un futuro mejor sin cifras, ¿no? Por ejemplo, no sé. Es que además tampoco es cuantificable, ¿no? Buenas, perdón, aquí. Sí. Bueno, yo soy Judith Martínez, soy arquitecta y presento el miércoles mi tesis relacionada con esto porque he propuesto una asignatura para secundaria y bachillerato basada en proyectos de arquitectura. Y entonces, muy a mi pesar, para realizar la tesis me han pseudo obligado a hacer una gran encuesta al público sobre estos temas. Entonces, he centrado mi encuesta en la parte previa, o sea, en qué opina la sociedad, qué necesidades tenemos en relación al estudio y a la educación de los niños, cuánto sabe la sociedad
acerca de estos contenidos y si sería positivo educar e introducirlo en los colegios como asignatura optativa, en principio. Entonces, bueno, ese estudio es mi tesis doctoral, se publicará, os lo paso o lo que sea. En el tiempo que yo llevo realizando talleres con niños, también he realizado encuestas, son encuestas de opinión, que también se recogen en la tesis y que lo único es que se centran en el momento posterior a realizar el estudio. O sea, no han pasado 10 años para comprobar qué ha pasado con esa educación que les hemos dado a estos niños. Simplemente es qué te ha parecido, crees que es interesante, que recomendarías a un amigo, este tipo de preguntas. Entonces yo, no sé, es mi trabajo y lo pongo a disposición del público que está aquí y de todo el que quiera, no sé si a través de la página o a través de... Sí, yo creo quizás igual, sí, un link o, bueno, también luego quizás María José va a explicar, eso es, pasar el micro a ella que os va a explicar. Sí, en el blog se va a abrir una parte también de comunicaciones, ¿no? Está abierta ya una manera de participar que era a través de comunicaciones, pusimos un plazo hasta el 16 de febrero y como digamos que esto lo hacemos también en nuestros tiempos libres, iremos como publicando a medida que vayamos un poco revisando y para que tengan, bueno, no una estructura común porque hay muchas, ¿no?, perspectivas desde las que se está enfocando, pero bueno, que iremos publicando desde ahí y también entendíamos el blog, siempre hemos dicho, como una herramienta viva, con lo cual estamos abiertos a que cualquiera diga encuentro otra manera mejor de comunicar o de disponer la información, ¿vale? Nos parecía que el blog debería visibilizar, también servir como repositorio, digamos, ¿no?, de toda esta información que, por ejemplo, ¿no?, ahora mismo hablando podemos compartir y estamos respondiéndonos unos a otros, ¿no?, y dándonos información que pudiéramos focalizarla en algún sitio y quizá en el futuro tengamos que en esa creación de redes pasar del blog del encuentro a una web con otro cuerpo y tal para poder, digamos, que nuestro trabajo sea visible, nos sirva también como un espacio de trabajo y de investigación. Y entonces que ahora mismo lo que está abierto son las comunicaciones, ¿vale?, breves, porque se entiende que el blog, como que la comunicación es más tipo post, pero quien quiera mandar eso, podríamos un pequeño texto con el enlace a tu tesis doctoral, que yo creo que a mucha gente le va a interesar. Entonces, estamos y abiertos a propuestas de cambio del blog o lo que sea, ¿vale? Al mail del tercer encuentro, que lo tenéis todos ya. Hola. No sé si... Buenas tardes. He pedido el micrófono para decir una cosa y es, por mi trabajo visito muchas escuelas infantiles, me dedico a hacer ambientación desde la perspectiva de Reggio Emilia, que se ha mencionado aquí varias veces. Soy discípula de Javier y sigo un poco su línea de trabajo. Es mi maestro, mi gran maestro, y como pudisteis ayer comprobar, es un deleite escucharle y toda la sabiduría que tiene. Y yo tengo una duda. A mí me gustaría saber si vosotros como arquitectos frecuentáis espacios infantiles, si habéis visto lo que hay hasta ahora construido, porque no sé, como decía el gran Malaguchi, no hay una comunicación entre el espacio educativo, el proyecto educativo, las necesidades de los habitantes de la escuela, que no solamente son los niños que son los principales protagonistas, sino también los adultos que los acompañan, ¿no? Entonces, vemos como no existe ese diálogo entre arquitectura y proyecto educativo. Es fundamental para que las escuelas sean espacios amables, espacios habitables. Entonces, quería saber si visitáis escuelas infantiles, si sabéis cuál es la realidad de los habitantes de las escuelas. La pregunta es justo a los que estamos aquí. ¿Qué te digo? Al foro, porque sé que sois casi todo profesionales de la educación, ¿no? Bueno, te voy a decir. De la arquitectura, perdón. Yo afortunadamente no soy arquitecto, Escapé a tiempo. Me dediqué al teatro y luego empecé a trabajar con niños. Y he podido trabajar en varios países y, bueno, para mí, una vez más, en educación, Finlandia, ahí, aunque que no es un país perfecto, pero en educación lo hace muy bien. A mí lo que me asombró es que los colegios son diseñados, los nuevos colegios, desde el principio, por el equipo educativo y el arquitecto. Entonces, yo he visitado varios colegios nuevos allá y son todos distintos. No, aquí no, ni en Colombia, ni en Quito, ni en Lima, y creo que ni en Italia. Bueno, digamos, aprendamos de las cosas buenas. ¿Cómo se conseguiría en España que el equipo educativo
y el equipo de arquitectos trabajen juntos, no lo sé. ¿Orden ministerial o qué? No lo sé. Pero es la... No. Para que las escuelas que ganan concursos son inhabitables. Yeah. O sea, Porque se hacen con unas normativas, el arquitecto pero no no habla te con nadie. y como han ganado un concurso no se pueden tocar. Y son inhabitables. O sea, y tú preguntas a los niños y a las maestras, que casi todas son maestras o maestros, los pocos que hay, ¿qué pasa? Y es, no tenemos patio. El patio de la escuela se moja como todos los demás y los niños no pueden salir. No tenemos dónde dejar los carros. La cocina está apartada de la pedagogía, cuando en Italia, por ejemplo, la cocina es un lugar de aprendizaje más en la escuela. Aquí esto es inviable. O sea, Bueno, en Italia no, en Reggio Emilia. Bueno, pero es una parte... Es un trocito de... Sí, pero tiene mucha fuerza y cada vez este modelo tiene más fuerza y es amable, ¿no? Es habitable, apetece ir, es una prolongación del hogar, ¿no? Que es lo que decía Malaguchi. No sé, esto pasará cuando todas las familias lo pidan, porque los políticos hacen lo que los votantes más o menos, en teoría, no, en realidad también. Pero si las familias no lo piden, bueno, pues habrá que, pues no lo saben, a lo mejor lo que se puede llegar a alcanzar. Yo creo que hay un tema de sensibilización también, ¿no? Que lo que decías, Malaguchi habla del tercer profesor, que es el espacio, y que aquí eso no se tiene en cuenta en absoluto. Respecto a si visitamos escuelas infantiles, yo personalmente sí, porque trabajo y porque tengo un hijo además, y he visto muchas, y he visto horrores, porque no se le da importancia a hacer una escuela infantil en cualquier sitio, y no es por falta de recursos, que se alquila una casa, como el ejemplo que nos contaba Claudia, es porque no se le da importancia. Me han llegado a proponer hacer talleres en espacios sin luz natural. Y dices, ¿no voy a hablar de arquitectura sin luz natural? No, no puedo. Entonces, ¿cómo atajarlo? Pues no lo sé, es una tarea muy complicada, pero estoy con Jorge haciendo fuerza y poquito a poco desde las familias. Es muy difícil proponer una orden ministerial, un decreto ley que obligue a... Ya hay una normativa que yo creo que eso también corta mucho, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que realmente existe esa normativa. Nosotros en el Gobierno vasco, o sea, con el Gobierno vasco también tiene una normativa muy severa de espacios, lo de los patios, o sea, hay muchos problemas, el patio de juego, porque es que si entramos en este tema es infinito, ¿no? Los deportes, en el patio, sí, no... y siempre nos encontramos cuando trabajamos con colegios que los profesores te dicen es que aquí el gran proyecto es el patio, ¿no? Siempre estamos con lo mismo, el patio es un problema. Pero se construye un colegio nuevo y se construye igual de mal, por lo menos los de primaria. En mi caso lo conocemos quizás más los de primaria, aunque conozco también los de infantil, y no hay manera, o sea, sí que, por ejemplo, ahora se está construyendo un colegio nuevo en un barrio de Ayete, en San Sebastián, y nos decían eso, que el cuerpo de profesores quiere participar en el diseño y no les dejan, o sea, como que es ilegal, además. O sea, una cosa que es así, ¿no? Es que muchas veces, cuando tú hablas de los concursos, ¿no? Por ejemplo, cuando se convocan concursos, el que predefine el programa sobre el que tú vas a trabajar para generar la propuesta del proyecto arquitectónico está predefinido por no sé quién, o sea, alguien en la administración, pero el equipo docente no tiene ni voz ni voto en eso, ¿no? Entonces, y son programas que además siempre son iguales, quiero decir, que vienen predefinidos por unas normativas, no sé, unos libros como que sigue la administración, ¿no? Y... Perdón, es que vamos a avanzar un poquito, perdonad, ya intervenéis en el tiempo. O sea, hemos estado hablando un poco de lo que sería la mesa de espacios educativos. ¿Es que bien? Bueno, ahí hay una vía en el blog, por ejemplo, ¿no? Para... Una de las mesas que no ha tenido texto, pero que están dos grupos de trabajo. Bueno, por aquí está Mónica, yo creo de Crear Historias, una chica, Mónica, y que hablaría sobre la relación de pedagogía y espacios de aprendizaje, ¿no? Y que tiene que ver también con que yo creo que en España tampoco hay pedagogía, o sea, digamos que la pedagogía más impera, ¿no? Es muy clásica, por lo tanto los espacios son también muy clásicos, estrictos, rígidos, y también la cosa ya se está cambiando, ¿no? Y ahí se están introduciendo pedagogías alternativas en el sistema educativo formal, y yo creo que eso reconduce también a que se vayan modificando los espacios o que los profesores se apropien, y yo creo que eso es otra estrategia que ahí también los arquitectos pueden, ¿no? Ayudar digamos, a cómo apropiarse de un espacio ya existente que parece una caja, ¿no? Pero ya hemos visto que los niños son capaces de ver una caja muchas posibilidades, y yo creo que los adultos también podemos tomarlas en otras
Vale. O sea, bueno, vamos a seguir con otra mesa, que sería, por ejemplo, lo que llamaríamos... Espera, un momentito. Solo un apunte. Perdón, un apunte nada más. Es que al hilo de lo de las publicaciones, que se decía que no había publicaciones al respecto, y es verdad que no hay. Bueno, perdón. Gracias por vuestro trabajo, por este espacio de comunicación que es realmente difícil, y a mí me pasa lo que al resto, que no encuentro puntos de conexión para trabajar. Yo me llamo Julia Crespo, trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela, soy profesora de organización escolar, trabajo con futuros maestros y con futuros pedagogos y con futuros trabajadores educadores sociales. Sí hay publicaciones, pocas, muy dispersas y en ámbitos diferentes. Tenemos publicaciones, muchas en vuestro campo, en el campo de la arquitectura, dispersas y en multitud de revistas que nos es difícil rastrear. Hay publicaciones en psicología, siguiendo varias líneas diferentes, desde Gamp y Ross, que trabajaron con las sinomorfias espaciales, o sea, los lazos que se crean entre lo que uno hace dentro de un tipo de espacio, y, por ejemplo, cómo se aprende a vivir el espacio de los esquemas de guión y los esquemas de escenario, o los seguidores de Flora Davis con el tema del espacio interpersonal y el uso social del espacio. Sí que hay. En este momento tenemos también incluso estudios que se están haciendo desde la biología, o sea, desde el campo de la biología, por cierto, en Estados Unidos y por grupos de españoles. Lo que ocurre es que la investigación está, y la publicación, no investigación solo, sino también de prácticas, gente que publica lo que hace, ¿no? Que es muy importante esto, pero es que está desperdigado. Quizá, a lo mejor desde un foro como este, podríamos hacer el intento de condensar de alguna forma, o no sé cómo decirlo, de agrupar o de direccionar los intereses hacia dónde están publicadas las cosas. Yo os animo a que publiquéis, porque de verdad, yo estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo con mis alumnos que me resulta muy, muy difícil, porque no les puedo indicar dónde tienen que ir a ver cosas o dónde hay experiencias que ellos pueden explorar. Aquí estaba hablando antes una profesora, una maestra, aquí detrás otra persona que se dedica, entiendo, a la inspección de espacios. No, soy profesora también de también. Primaria En Galicia hay un estudio, que se publicó en el año 2005 de todas las escuelas infantiles hechas a partir de la normativa de la LOCSE, con la deriva constructiva que eso conllevó, sobre todas las escuelas de nueva planta de educación infantil, cómo los maestros utilizaban el espacio y los elementos espaciales. Ese estudio está publicado, por ejemplo. Entonces, hay estudios, pero nos cuesta trabajo llevar, y de verdad necesitamos hacer un canal de conexión entre los arquitectos, los pedagogos y otras personas que están aquí, y otros ámbitos de conocimiento, porque es que este es un ámbito interdisciplinar. Y al hilo de esto, lamento mucho que no se desarrolle la última mesa, porque de verdad para mí es un campo importantísimo de conocimiento que está por desarrollar. Me gustaría también dar una opinión, pero muy personal, pero desde el ámbito de la pedagogía, pero porque los usuarios muchas veces de lo que vosotros estáis diciendo son los maestros. Quizá el modelo de presentación, que es fabuloso, no sabéis lo que me ha gustado, necesitaría un poco, para que llegara a nosotros, a los maestros, a la gente que trabaja en educación y formada en el campo de la educación, el formato de este trabajo que yo presento aquí responde a estas competencias, está relacionado con estas competencias. Estas competencias dan lugar a unos objetivos que pueden ser genéricamente estos. Estos objetivos los desarrollo a través de estos contenidos, y esto tiene un impacto de evaluación X. Me gusta la transmisión de la vivencia, esto es importantísimo, pero yo creo que hay que evaluar, no solo el resultado de los alumnos, no me refiero a eso, sino también al proceso que hemos seguido, porque eso, a los que vemos ese trabajo desde el otro lado, desde el lado de la educación, nos ayuda a comprender, porque es nuestro lenguaje, lo que se ha hecho allí, y nos ayuda a saber que eso aporta desde nuestro trabajo.
y nos ayuda a no tener miedo a colaborar con otros especialistas que vienen de otro campo de formación inicial, porque al final todos tenemos una meta común, que es hacer un futuro mejor, una sociedad mejor a través de la arquitectura. Gracias. Vale, perfecto. Pues tú puedes participar en la mesa de espacios educativos, que por la tarde vais a continuar en algún sitio. Crespo, ¿verdad? ¿Era? Vale, señora Crespo. Sorry, Jorge. Yeah. I'm here. Okay, my prefer is not a question, not directly to the table for everyone. We are hundreds of volunteers here that interest with this kind of thing. I'm coming from Turkey. My name is Sunay. We are doing this kind of things for 2.5 years in our country. First, I look at the photographs and all the blogs and the writings, the articles of Jana Rasanen in the Finnish groups about education and architecture. I searched about it. But maybe we can try, I said that. And after that, maybe after 1 year, we started to see this thing about the reflection of families, reflection of president of schools, reflection of the president of the country, the political things, all the things. In children, these are all reflections in architectural models or architectural body languages or something else. Because I can give an example to you. We are playing a body game with children in Beykoz, the city of, is a part of Istanbul. He's saying that, like this kind of action. That means Wolf, which is conservation party of ideology, is a political party. We asked that, why did you do like this? Because my father said that wolves are rescuing us in the mountains. It's a legendary kind of mythology, but it's a really stupid thing. These are some very examples, many examples. We are improving actor network theory. Actors, all the things. Television, telephones, mother, father, teachers, all the things, and children. Children is an actor, and all these other actors are improving, are affecting the ideology of the children. Maybe we can study together for this. There is a network map, which name is graphcommons.com. Maybe you can search it, graphcommons.com. We will do a big map of this ideology and actor network theory about it. Thank you. Yeah. Vale, perdón, voy a avanzar un poquito, ¿eh? Es que ya queda un poco. A ver, las otras mesas, la de lo que llamaba reglada, que yo diría que había que hacer obligatoria. O sea, pensemos un poco que si tenemos el blog, que lo ve todo el planeta, si quiere, si tiene internet, si tenemos un idioma que lo hablan muchos millones de personas, ¿qué ponemos en el blog que sea útil? Por ejemplo, sobre la educación obligatoria o reglada. Útil no solo en España o Portugal, sino, por ejemplo, en Latinoamérica. Yo lo digo, pensemos un poco así en lo práctico. ¿Qué podemos allá? Que profesores, ¿no? Por ejemplo, en la mesa de espacios educativos, pues toda la información, estos informes o lo que sea, se pueden descargar, reflexiones, pero en la reglada, ¿qué? Entonces, varias personas han trazado ya unos rumbos, completamente distintos todos. José Manuel Rosales de Proyecto Terra ya planteó, pues básicamente, que tiene que haber objetivos en la educación reglada, vinculación con los currículums y desarrollo de competencias y habilidades, niveles de concreción para las distintas etapas educativas. Y luego ya vías y formas de interacción con la educación reglada para cooperar en la consecución de los objetivos anteriores, interlocutores y niveles de mediación en el proceso, básicamente donde a veces los mediadores serán los profesores, mucho apoyados o a veces menos con artistas o arquitectos integrados. Bueno, entonces, si esto se rellenara lo que propone Rosales, lo que leyera el blog, dije, bueno, tendría unos parámetros de actuación. Bueno, esto es lo que dice, por ejemplo. O lo que redactó Javier Encinas, un arquitecto de Valladolid que acaba de presentar su tesis doctoral sobre la educación secundaria, sobre la educación de arquitectura en secundaria en España. Gracias.
Hay un texto, ya está colgado ahí, maravilloso, que donde repasa lo que pasa en la arquitectura, en la educación reglada, obligatoria, en varios países del mundo, con muchos links. Bueno, Perdón. gracias, que me desconcentro. Entonces, nada, os invito a leer y solo paseando por los links ya una lección de historia y considerar al final de su texto agentes importantes en cualquier proyecto de arquitectura en educación reglado, que es agente el niño, el receptor, el espacio educativo, otro agente, el mediador, que suele ser el profesor, la ley, el marco donde jugamos y la metodología. Bueno, es otra manera de encararlo. Y yo voy a hacer una pregunta. Bueno, también redactó algo Cristina de Arquitectives, a la que yo le hago una pregunta ahora. Imagínate un profesor de Lima, entra en el blog, ¿qué crees que debería encontrar útil para él? O sea, se le ha ocurrido introducir el tema de arquitectura en su colegio. Barrio de Lima, autoconstruido todo el barrio, como el 70% de la ciudad. A ver, ¿qué puede encontrar ella? ¿Qué puede hacer en el colegio? ¿Unas pautas? Un marco teórico, unos recursos para descargar y unos vídeos, unas propuestas de talleres de 1 hora, un proyecto que dura todo un año. Pero me estás preguntando sobre qué, sobre esto, sobre este blog. Sí. ¿Qué debería encontrar en este blog cuando entrase esa persona de Lima? ¿De Lima, de Patagonia o de Barcelona? Bueno, realmente, a ver, yo creo que es muy interesante. Todos creo que cuando hemos empezado con estos temas hemos estado buscando referencias, ¿no? Y las hemos encontrado ya sea en nuestro propio país o ya sea en otros, en el caso de los que empezamos hace más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, fue muy interesante el encontrar esos recursos educativos, ya fueran diferentes guiones, diferentes talleres desarrollados. Lo que pasa es que luego, claro, lo importante es saber también la realidad del sitio en el que estás. Yo creo que lo contaba muy bien Irene, luego lo ha contado muy bien Miguel. Y bueno, todos los otros compañeros que han estado hablando de otros países, el coger esos recursos y aplicarlos al 100% en tu ciudad o en tu colegio incluso, porque cada colegio tiene su realidad, no sirve, ¿no? Yo creo que todos estos recursos están muy bien como punto de partida, como para ver qué estamos haciendo todos en nuestros diferentes lugares o en nuestros diferentes centros, pero luego creo que es importante también entender el esfuerzo que va a hacer cada uno para aplicar eso a su centro o a los centros donde vaya a trabajar. Y bueno, contestándote concretamente, sí que creo que estaría bien que hubiese unas determinadas pautas o unos objetivos generales, incluso algún ejemplo de taller, pero simplemente, bajo mi punto de vista, creo que es una manera de sentar unas bases y de coger unas referencias. Y luego también la metodología de cada uno es muy diferente. Yo creo que todos los que nos conocemos, que trabajamos en España en educación en entorno construido, al final acabamos trabajando de manera distinta, ¿no? Algunos confluimos más en determinados temas, pero otros, la verdad es que trabajamos en líneas bastante diferentes y eso es la riqueza precisamente, ¿no? de este campo. No sé si te he contestado. Sí, bueno, no es muy concreto, yo sigo sin saber qué poner en el blog. Bueno, yo quería, igual es un poco como barrera hacia arquitectos, pero es un conocimiento que está ahí, que está disponible a todos. Acabamos de cerrar un proyecto con la Casa del Lector, con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en el que hay 4 talleres de los nuestros explicados, un curso online para profesores, y está ahí en la página web de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Entonces, eso es un recurso a utilizar, ¿no? El taller de ciudad sostenible, qué material necesitas, cómo se hace, qué objetivos tiene, qué contenidos tiene, qué vas a tratar con tus alumnos, cuánto dura, una receta. Es una receta. Entonces, ¿tú crees que deberíamos crear todo el Pro Playgrounds? ¿Cursos para profesores online? Puede ser, puede ser una herramienta. Parece ser que hay demanda. Los profesores hay muchos profesores interesados que demandan herramientas para tratar eso y no tienen una formación de arquitectura. Ayer Mina contaba que ellos asesoran con arquitectos a los profesores. Pero me parece una herramienta más para difundir la arquitectura en las escuelas, ya que nosotros no podemos llegar a todas las escuelas. Perdona, un segundín, acabo de contestarle a Jorge. Yo pondría como muchas fotos,
O sea, yo cuando buscaba referencias, a nosotros personalmente nos resultan muy inspiradoras las imágenes, ¿no? De repente ves una imagen, igual no sabes el taller que se ha hecho detrás, ¿no? Pero viendo un proceso se te pueden ocurrir muchísimas cosas que puedes trabajar, ¿no? Incluso ampliarlo, porque si tienes un guión, a lo mejor lo que haces es reproducirlo y ahí casi que hay mucho menos espacio para la aportación personal. Si ves una foto, un trabajo, un proceso, de repente dices, ostras, esto lo podría aplicar de esta manera, ¿no? Esa imagen, por ejemplo, es una acción que hicimos para el Parking Day en Palma, ¿no? Claro, eso es una acción concreta para esa plaza que ese día estaba sin coches, cuando normalmente es un aparcamiento en superficie, ¿no? Claro, eso lo coges y lo podrás aplicar en otros sitios, pero tendrás que inventarte otra manera de hacerlo, ¿no? Creo que las fotos, por ejemplo, son muy inspiradoras. Gracias. ¿Quién quería hablar? ¿Fiona? Sí. ¿Alguien quiere hablar? No, Fiona. Tengo un turno vale. largo. No hablo, luego hablo. Da igual. Hola, yo soy Clara. Bueno, iba un poco al hilo de lo de antes, pero también puede venir al hilo de esto. Y bueno, yo pertenezco a la Asociación Red Internacional de Educación y lleva distintos proyectos de renovación educativa, y yo estoy más en un colegio público de Alcalá de Henares. Y ahí sí que es muy interesante que se establece esa relación. O sea, nosotros trabajamos con los profesores y luego pues alguna acción más puntual con alumnos también. Pero la idea un poco es abrir la escuela, ¿no? Y conectarlo con artistas de la zona o de aquí de Madrid, o sea, hacer esa red, ¿no? Entre pues el centro, AMPA, profesorado, el equipo directivo, alumnos y el entorno también, ¿no? Entonces sí que valorar por un lado que se ha comentado por ahí la formación de docentes, que sí es muy necesaria, que está ahí, no solamente como acciones puntuales, ¿no? en talleres o tal, que también son interesantes, pero no sé, ay, qué nervios. Y bueno, y eso, y la red que estos actos que son riquísimos y que gracias porque se crean esas redes. Y ya está. Gracias. Aquí, ¿alguien más? Thank you. Apologies, first I don't speak Spanish. My name's Fiona MacDonald. I'm from the Royal Institute of British Architects, and I'm really privileged to be here. On a quick point on where you can find ideas for architecture education, the United Kingdom used to be in the fortunate position of having something called CABE, Commission for Architecture in the Built Environment, which was very, very well funded. Unfortunately, it no longer exists. But the portal Engaging Places still exists, which for about 5 years collated models of architecture education from the UK, but also from around the world. And the website still exists and has some very, very interesting examples. And it was led by a teacher. So going to that point of how to make this accessible to a teacher, it was fully collaborated between teachers and architects, but fundamentally communicated by a teacher. And the other research, which I think seems very apt, is Dr. Rosie Parnell, who used to work at Sheffield University for many, many years, but is now based at Northumbria University. And I think quite a few people here might have worked with her in the past, but she is about to she is about to launch a database of architecture education projects, and she is looking for more examples. So I know she would love to hear about playgrounds, and perhaps you could share your work. But there are two that I would recommend everybody to look at, as well as course I will go back to her and recommend playgrounds. Thank you. Thank you. Podemos seguir un segundo. Sí. Sí, bueno, me parece que me toca presentar un poquito la mesa también como que me pasaron a nosotros, a Mouse House y a la Casa de Tomasa. Entonces, bueno, a nosotros nos tocó Arquitectura y Artes para Niños y Jóvenes desde la educación no reglada. A mí me gustaría también hacer esa puntualización. Yo lo veo también un poco desde es la diferenciación entre la arquitectura dentro de la escuela y la educación de arquitectura fuera de la escuela, ¿no? Más es
esa la diferenciación, ¿no? Un poco en la conversación anterior, que creo que se perdía un poquito también lo que se quería decir en la reglada o en la de dentro de la escuela, cómo sería la manera de introducir la arquitectura dentro de la escuela. Hemos visto ejemplos, hemos visto Proyecto Terra, que es una manera, sabemos que Arquitectives también está con el proyecto de la UIA. Hay también otras maneras también de entrar mediante proyectos, ¿no? También proyectos puntuales de arquitectura dentro de la escuela. Bueno, así a modo de puntilla, nosotros hemos trabajado, pero con escuelas pequeñas, con escuelas rurales, que es mucho más fácil porque ellos son más libres, ¿no? El sistema educativo actual no es muy libre. Entonces, al no ser muy libre, no se es libre directamente. Entonces, bueno, eso es entonces te tienes que meter con sus reglas y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de participar en colegios pequeñitos donde se iba improvisando, se iba hablando sobre todo con los profesores, que creo que es la manera, que ellos son los verdaderos pedagogos. Entonces, las clases de formación van dirigidas a los profesores. Bueno, quito porque esto no era mi tema. Entonces yo en la educación no reglada o fuera de la escuela, lo más importante me parece también, aparte de unas pautas que igual enumero o no, porque están ahí escritas, hay una cosa que no se ha hablado y me parece muy importante, que es fuera de la escuela intervienen las familias, ¿no? Todo el rato estamos hablando de niños, pero no estamos hablando de sus padres, de sus tíos, de sus familias, de esas conversaciones que se generan, de esas complicidades que se generan cuando haces un taller familiar, ¿no? Creo que ahí hay otra fuerza. A nosotros nos ha pasado, llevamos 6 años trabajando en una escuela chiquitita donde la relación con los padres también es muy, o sea, en nuestro espacio que hacemos talleres o hacemos talleres para museos, en esa relación con los padres, cuando ellos también participan, ellos también aprenden, creo que es importante, ¿no? Porque hablamos de niños, pero nosotros hemos empezado con esto de la educación de arquitectura para niños relativamente un poco más tarde que otros países, entonces esos mayores son niños también, ¿no? Nosotros aquí todos tenemos cara de niños también y podemos seguir aprendiendo, ¿no? Esos padres pueden seguir también aprendiendo. Entonces creo que ahí hay una vía que es importante y que hay que prestar atención también. Yo solo quería hacer esa puntualización. Luego todo el texto que trabajamos y rompimos un poco el hielo porque Virginia y Jorge nos dijeron que venga y lanzamos el post, pues nos dijeron en formato blog, lo hicimos un poquito familiar, cada uno contando nuestras experiencias de cómo empezamos. Bueno, luego intentando dar unas pautas en las que podemos seguir creciendo y cada uno puede aportar. Hay alguna aportación en el blog, de hecho, algún comentario que ya empezaba a tomar un poquito de vida, en la que se hace más, por ejemplo, que se haga más hincapié en el patrimonio, que aunque también lo decíamos. Bueno, el blog sigue abierto, es un poco. Y ahora quien quiera y pueda aportar alguna reflexión en torno a este tema de la educación de arquitectura fuera de la escuela, ¿no? A ver, va, ¿sí? Hola, buenas, soy Silvana Andrés. Perdonadme, ¿sí? ¿Acerco? Quería mezclar un poco fuera de la escuela y dentro de la escuela y explicar un poco el porqué. Hablando de la evaluación que decíamos a largo plazo, pues a mí me parece muy emocionante pensar que los niños pueden cambiar el mundo, pero no debemos eludir las responsabilidades de los adultos. Y nosotros debemos de proteger a la infancia y muchas veces igual no estamos viendo ese valor en cosas muy pequeñas. Pues todos sabemos un poco cómo funcionan los colegios y los arquitectos ahí, yo no soy arquitecta, he sido profesora 15 años, y nos dais cuenta del inmenso valor que tiene, sobre todo no el qué enseñáis, sino el cómo estáis enseñando, cómo se están trabajando los proyectos, cómo se planifica, cómo hay un aprendizaje significativo que de pronto es importante para el niño, cómo se trabaja la autoestima porque el niño es capaz de generar algo importante, cómo introducís un vocabulario que capta la atención de los niños porque es novedoso. Luego la influencia que eso tiene en los colegios, porque el currículum, lejos de lo que pensamos, es muy abierto. El currículum es muy abierto y la inspección está encantada de recibir propuestas nuevas, siempre y cuando el profesor justifique bien de cara a la inspección y de cara a la familia. Afortunadamente, la ley es mucho mejor de lo que pensamos, pese a todo. Se trabajan por competencias y muchas veces es el mismo profesor el que se limita porque no conoce otra cosa. Y en el momento llega una bocanada de aire fresco, como decíais, pues llega gente que no está viciada por el sistema, introducís en los colegios una forma de hacer que es extremadamente valiosa. Eso quería... Vale. Gracias. Déjame acabar con una última mesa y luego ya habláis. Hablo 2 minutos y así, como todo se mezcla.
Perdonad. Vale, termina. Déjame acabar. Así estaré tranquilo, ¿no? Me queda la mesa de la Bienal. Bueno, cuando hacíamos la mesa de la educación reglada o obligatoria, también invitamos a 2 personas de Colombia para empezar ya que esto sea un debate un poco más, no tan de aquí. Y invitamos a Fabio Gutiérrez, es un arquitecto que lleva muchos años enseñando arquitectura en secundaria, en un colegio de Bogotá. No ha tenido tiempo de enviarnos nada. Y Fabiola Uribe, de Lunárquicos, que ayer Carlos Naranjo nos habló mucho de su trabajo, envió un documento que no sé si ya está colgado como comunicación o no, no hace falta que lo abras. Y pues os estará pronto. Pero ella lanza una pregunta interesante, imaginando un proyecto en colegios, y es, ¿la arquitectura es objeto de conocimiento o la arquitectura como herramienta de conocimiento? Es decir, y pone el ejemplo ella, una catedral gótica, ¿es el objeto de conocimiento que lanzamos al niño y el niño analiza la estructura, la luz, la proporción, no sé qué, y eso desemboca otro conocimiento? ¿O la catedral gótica es una excusa para analizar sociales, historia, bla, bla, bla? Debe haber proyectos de los dos. Bueno, entonces ahora la Bienal de Educación de Arquitectura para Niños y Jóvenes es un proyecto, es una herramienta, es una cosa concreta que queremos hacer en 2018. Y se puede hacer planteando o la arquitectura como objeto de conocimiento o la arquitectura como herramienta de conocimiento o la Bienal como herramienta de conocimiento. ¿Qué sería? Perfecto, no se puede separar. No se puede separar. Bueno, si Fabiola nos escucha por streaming, pues no se puede separar, ¿eh? Ayer nos escuchaba. Podría intervenir, ¿no? Pues puede intervenir por streaming. En el próximo ya estará la tecnología. Bueno, entonces, sencillamente. Vale. Déjame, porque esto, la Bienal es una cosa, ahora es un esbozo que tiene que evolucionar con vuestros inputs, y se va creciendo. O sea, esto tendría que ser en 2018. ¿Qué es una Bienal? A todo el mundo le suena a Bienal de Arte, ¿no? Es un evento que sucede durante un periodo corto en una ciudad. Hoy día se han convertido en eventos casi turísticos. Habréis oído hablar del giro educativo en las bienales de Mercosur y también Kassel. ¿Qué es eso? Bueno, si no, creo que fue en el 2006, en la Bienal de Mercosur, que no sé si está en Sao Paulo por ahí, se les ocurrió, pues no solo habrá un curator artístico, un director artístico, sino habrá un curador pedagógico. Y llamaron a Luis Kamitzer, este famoso artista y educador. Y desde entonces, bueno, tuvo mucho éxito y desde entonces esto es una constante. Y Kassel lo copió, bueno, que es un poco el objetivo, al final, tiene un poco de trampa, que es convertir la Bienal en un evento, ya que la paga la ciudad, pues que la ciudadanía participe. Y el artista acaba, ya no es solo un mediador entre la obra y el ciudadano, sino que la propia mediación se convierta en la obra de arte, ¿no? Ir a ver la puesta de sol en la ciudad se convierte en que está muy bien, ¿eh? Porque es el arte como actor relacional. Pero bueno, lo que yo propongo no es eso, no es de arte con giro educativo, es una Bienal de educación, que yo no sé si se ha hecho nunca. Se han hecho exposiciones mostrando el resultado de talleres que pueden durar meses, ¿no? Entonces, esto consistiría de ahora a 2018, cada uno trabajando en su ciudad como quiera, con colegios. Era la idea original, reglada, pero empiezo a recibir inputs de que puede ser también no reglada. Está por definir qué tipo de proyectos, de cuánto ha de durar, quién ha de participar. Si es en colegios tendrá que ser forzosamente con el profesor y con el artista o arquitecto, o también podría ser solo con el profesor. Si es no reglada, podría ser, bueno, si no profesor, fuera de horario escolar. Y el tema que surgió, planteado por Virginia y Cuarto Creciente en su especialidad de espacio relacional en el mundo educativo, el playground también, ella explicaría mucho mejor, pero no quiere. Todo eso está escrito en un texto aquí, que lo explica muy bien. Bueno, sería un poco el tema para la primera Bienal del 2018, que es el espacio público dentro del colegio, patio principalmente, y el exterior del colegio y tal vez los caminos escolares. Estos días he recibido ya inputs de que sí, que no, que tal, bueno. Entonces, estos son unos hasta el 2018 y luego se hace un evento en una ciudad, parece ser que en España, no, estamos buscándola y según su compromiso, esto dura más o menos, hay una muestra de todo el resultado. En todo el proceso es muy importante la documentación, como Reggio Emilia nos enseña. Habría que poner parámetros de documentación, sin documentación no podemos mostrar ni comparar. Metodologías para aprender todo, suponemos que aprenderemos algo, ¿no? Si todo el mundo ha trabajado sobre un tema, al final veremos
diferencias y similitudes. Bueno, y luego habrá pues, a lo mejor un encuentro de estos y una gran exposición. Bueno, esto os lo digo porque esto está lanzado y esto se va a hacer. No sabemos cómo ni dónde y nada, pues esto. Bueno, si quieres decir algo sobre los patios, lo dilo porque yo no... Sobre el tema de la Bienal, por no dejar a Jorge, no. Pero bueno, nosotros lo que proponíamos al principio, teníamos una cierta pulsación de que hay cosas que ahora mismo están surgiendo a todos los arquitectos que nos dedicamos a esto, que va más allá de los talleres. Uno de los temas que nos parecía muy importante era el tema del patio escolar, que hay una gran demanda y sobre todo nos parecía interesante porque no era de arquitectos ni arquitectos enseñando arquitectura, sino de padres, de profesores que se planteaban el tema del patio, el propio tema del niño en la ciudad como juego. Entonces, la línea que trazaba un poco lo que se proponía en la Bienal era recoger, casi como si pudieras intercambiar los dos conceptos y decir, bueno, vamos a suponer que el patio, porque es de alguna forma así, es el primer espacio público donde el niño se reúne y por tanto tiene esa condición de espacio público donde permite estrategias que luego vemos que aquí, como decía también Carlos, nos cuesta llevar al tema de participación, vamos a hacerlo en ese pequeño escala, entender que el patio es el primer espacio público y a la vez entender que el playground o la parte de la ciudad donde el niño juega no es solamente un sitio con columpios, sino que tiene un contenido pedagógico donde nos gustaría implicar también a los profesores que estáis aquí, porque nosotros lo hemos intentado a nivel local en Sevilla y no lo hemos logrado, decir realmente qué necesita el niño. Hemos hecho estudios, hemos visto, no cumplen en absoluto los requisitos, pero bueno, en esa especie de traslación de dos conceptos entre espacio público y pedagogía, y entre los dos, digamos que la línea que los une sería el recorrido escolar, entendido en un sentido mucho más amplio de lo que es del niño que va de la casa al colegio, sino el tránsito urbano que conecta el propio recorrido del niño dentro de la ciudad. Pero ya, vamos, así como por cerrar, solamente es un tema que nos parece que todo el mundo al final metido en esto tiene algo del concepto del recorrido escolar, o se ha metido en él, o ha intervenido el niño en la ciudad con donde tiene los espacios de juego y el propio patio del colegio, o sea, como el primer espacio donde habría que hacer algún tipo de intervención o hay una preocupación social. Entonces, que tuviera esa apertura mucho más allá de un tema específicamente arquitectónico o artístico, nos parecía que podía ser interesante. Ya está. Al hilo de esto del patio escolar, cuando hemos hecho talleres también con niños tocando participación, no haciendo, la realidad no era la participación real, sino utilizando herramientas de participación, cuando le hemos preguntado que cuál era el espacio del colegio que sentían como propio, han dicho que el patio, ¿no? Yo creo que el patio es el espacio en el que ellos establecen sus propias reglas, ¿no? Y me parece en ese sentido un buen tema, porque podría ser, ahí los profesores probablemente nos podrían también echar una mano, quizá uno de los intereses reales del niño, ¿no? A veces cuando les hacemos o ves, digamos, experiencias de planificación sobre ciudad, están trabajando con una complejidad que va más allá de su propia realidad, ¿no? Y sin embargo el patio es su realidad, ¿no? Y es su campo de trabajo en realidad, ¿no? O de experiencias. Entonces sí que me parecería interesante que focalizáramos en el interés de los niños, ¿no? Y que entonces ellos participarían o tendrían una motivación mayor, ¿no? Y una cercanía mayor con el tema. Sí, en relación a la pregunta, soy Clara Eslava, en relación a la pregunta que lanza Jorge abierta, yo creo que es fundamental dedicar, me parece que sería más un elemento clave, un tiempo de estudio a generar un mapa, de alguna manera, de las áreas involucradas en común en todo lo que estamos. Es decir, es muy difícil realmente saber qué áreas toca, porque es multidisciplinar, pero además dentro de cada disciplina, cuando hablamos de ciudad, camino escolar, patio, parece que estamos, que es algo, no sé, un tránsito, un recorrido y lo unifica una escala, una acción, pero realmente estamos hablando de ciudad, estamos hablando de escuela, estamos hablando de experiencia, estamos hablando de percepción psicológica, es decir, que un mapeado de a qué nos enfrentamos para ver cómo podría ser una bienal podría ser quizás un trabajo previo en el que todos los equipos tendríamos algo que decir. Y el otro aspecto sería generar red, ¿no? Es decir, si esa bienal pudiera servir a su vez como un soporte virtual, no solamente educativo, paralelo para aquel que pueda acudir físicamente o no, porque esa necesidad de un estado de la cuestión, ¿no? No solo un mapeado de las áreas nos llevaría a entender qué estado de la cuestión necesitamos, qué estado del arte es necesario, qué estudios de psicología son pertinentes y cuáles otros, quizás por su metodología tremendamente
porque los hay, ¿no? Pero muy científica, pues son difícilmente compartibles desde nuestro campo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y luego a mí hay un tema ya que me preocupa en ese mapeado y en esa red, es que conforme vemos que se van estructurando los procesos, yo sentía un poco en común con Anabel la pérdida de libertad, ¿no? Es decir, que quizás si llegamos a algo perderemos lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, no perder en este camino el estado de esbozo que nos da una libertad creativa que a mí realmente me parece que es extraordinariamente valiosa, aunque lo percibamos ahora como una carencia. No hay nada, está desorganizado, hacemos a nuestro libre albedrío, entre comillas. Bueno, pues creo que sí, un estado de la cuestión y un mapa es fundamental. Me parece que son las dos herramientas más necesarias para generar lugar de encuentro entre los que estamos. Porque creo que, por ejemplo, el diálogo educación y arquitectura quizás no sea el binomio de palabras, y perdonar que critique el título, pero no sé, en educación artística se ha hablado de si debería ser cultura visual, si la cultura visual luego es cultura material, si el entorno que forma parte del niño del que estamos hablando es un entorno y no es exactamente arquitectura, lo que sugería Jorge de si arquitectura podemos jugar al diálogo como arte o no. Evidentemente el área de la educación por el arte es la que más próxima nos acompaña, ¿no? Pero creo que sí, que hay que poner en duda o hacer un debate inicial sobre los términos y el campo de discusión, ¿no? Que creo que es fundamental, porque al final, si no, o terminamos separando o terminamos dejando fuera cosas fundamentales, ¿no? Bueno, esto era. Bueno, yo soy profe loco. Hace 37 años me dedico a la educación. Soy psicoanalista, trabajo con niños, psicodrama, y quería reunir un poco lo que han dicho, que es muy bueno, porque tenemos que tener cuidado de no caer en lo cientificista de siempre, porque lo científico es lo que nos hace rígido, porque nos piden resultados. Contestando al compañero, porque voy a ir contestando de algunas cosas. Es verdad, los gobiernos o los gobernantes nos piden resultados. ¿Qué resultados vamos a tener? Porque saben que no van a tener resultados. Entonces es una forma de frenarnos y matarnos. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo. Otra cosa que doy muchas charlas en universidades con docentes justamente, y los docentes tenemos las mismas problemáticas, todo igual, en todos los países que he dado conferencias y todo, sale el mismo tema, el famoso tema curricular. El tema curricular es muy importante, es que nosotros, yo les digo a los estudiantes, nosotros somos dueños del aula una vez que tenemos los niños. ¿Cómo enseñemos? Nadie nos va a venir a decir, así nos enseña. Mientras se dé el tema que se quiere decir, vamos a dar matemática, podemos darlo con arquitectura. Podemos dar historia con la arquitectura. Podemos dar español con la arquitectura. Todo se puede hacer, pero es que somos dueños y tenemos que jugar. El docente muchas veces nos vamos poniendo límite porque, claro, es más fácil quedarnos sentados viendo la clase. Algo que vi mucho, también fotos, cómo son las clases, que siempre está la autoridad, el poder, el docente, yo sé, ustedes no saben nada. Yo trabajo más la teoría de Vygotsky, que es un poquito también Reggio Emilia, se agarra mucho de Vygotsky, ahora se ha hecho una fama de Vygotsky, que está bien y todo, de Reggio Emilia, pero Vygotsky ya lo dijo antes, cada uno tiene su saber, lo que tenemos que saber es cómo extraerlo y sacarlo. Entonces, y también estoy de acuerdo con la profesora ya que dijo que las artes o la arquitectura tendría que estar integrada en la educación, no hacerlo tan separado. Yo en la escuela que doy clase integro lo que es el psicodrama, integro lo que es el arte con la historia, con los profesores. Las maestras juegan y empiezan a jugar. Entonces, y tratamos de trabajar en grupos y no con el aula tradicional. Esto era para contestarle un poquito de que cuidado con los resultados, siempre buscan resultados, no podemos sacar resultados del futuro, nadie sabe el futuro, nadie sabe lo que vamos a extraer del futuro, pero sí sabemos en psicodrama que cada uno, la experiencia que viva ahí va a ser importantísima porque individualmente va a haber un cambio, va a haber un movimiento, entonces eso no se puede medir. Porque es individual.
Profe Entonces, Loco. nada más. Gracias. Gracias. Tenemos que dejar el edificio dentro de 5 minutos. Seguimos abajo.